Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wadriel Park, que tenéis la oportunidad de conectaros online, en vivo y en directo, o que estáis viendo este vídeo en nuestra página. Sed todos muy bienvenidos. Un conocido político dijo en una ocasión: si tuviera que elegir al ministro de Economía de la nación, pondría a todos los candidatos en torno a un tablero del Monopoly y contrataría al ganador. Un buen juego del Monopoly, tan estimulante como sanguinario, saca lo mejor y lo peor de cada jugador y pone rápidamente de manifiesto quién es listo, quién es cruel y despiadado y quién es demasiado blando para sobrevivir. Los juegos de mesa son tan populares que la mayoría de las ciudades tienen tiendas dedicadas exclusivamente a ellos. Hace miles de años, los egipcios ya jugaban a los dados y a otros juegos de mesa. Lo mismo puede decirse de los celtas de Irlanda o los ciudadanos de la antigua Roma. Pero el juego más popular del mundo, el más antiguo, que todavía se juega hoy, no es el ajedrez, ni las damas, ni ningún juego de cartas de los que mi abuelo era especialista. Tampoco es el Trivial Pursuit, ni el Pictionary, ni tan siquiera el Monopoly. Quizás los políticos son quienes mejor lo practican, pero cualquier persona normal y corriente puede hacerlo igual de bien. El juego más popular en el mundo se llama el juego de la culpa. Veamos algunos ejemplos. Mi profesora es la que tiene la culpa de que solo sacara un 7. Ella no me lo explicó bien. Si me lo hubiera explicado bien, seguro que hubiera sacado una mejor nota. Ha sido culpa del otro conductor. Yo hice lo correcto. Yo puse el intermitente. Si él no me vio, es culpa suya, no mía. La culpa es de la sociedad, del barrio donde vivo, de mis padres que no me supieron educar, de la gente que dice ser mis amigos, pero no lo son. La culpa es de la mujer que me diste, afirmó Adán. La culpa es de la serpiente que tú creaste, respondió Eva a Dios. O por el contrario, la culpa es toda mía. Si no lo hubiera humillado de esa manera en público, quizás hubiera evitado que cayese en esta depresión. En este juego de la culpa, solo hay 3 variantes, con independencia de quién juegue y de cuál sea su actitud o su obsesión. La variante número 1 del juego de la culpa afirma que la culpa es de los demás. En esta versión del juego, las reglas disponen que no se debe asumir nunca responsabilidad alguna por las propias emociones y acciones o las cosas que le pasen a uno por la cabeza. Se echa la culpa de todo a influencias externas que se presentan en un momento u otro de la vida. Todo lo que se piensa, se siente y se hace estaría ocasionado por otras personas, por otros lugares o por otras cosas. El que juega a esta variante del juego va de víctima toda su vida. Recuerdo una mañana de otoño sentado en una de las salas del juzgado de la Audiencia Provincial de Navarra, aprendiendo el complicado pero a la vez fascinante mundo de la abogacía. Escuché a un imputado defenderse de la acusación de haber robado en una joyería local. El joven se defendía, a través de su abogado, diciendo que el juez debería tomar como circunstancias eximentes del delito que se le imputaba que su padre era alcohólico y vendedor de drogas, su madre era prostituta y estaba enferma de sida, y que el barrio en el que vivía no le daba ninguna ocasión para cambiar su destino, más que dedicarse a robar. A todo ello, con voz calmada pero firme, contestó el juez dirigiéndose directamente al acusado y le dijo: «Usted confunde a su letrado y a sí mismo, creyendo que esas circunstancias son eximentes del delito del que se le acusa. Pero no es así. Puedo llegar a considerar esas circunstancias como atenuantes, pero nunca como eximentes. ¿Y sabe usted por qué? Porque usted pudo elegir no robar y buscar otros medios honrados para ayudar a su familia, pero prefirió culpar a otros para justificar sus actos, que claramente son contrarios a las leyes de este país». La variante número 2 del juego de la culpa afirma que toda la culpa es mía. Si la variante número 1 no se adapta a tu reticente personalidad, seguro que ésta sí lo hace. En esta variante del juego debes asumir la responsabilidad de todo lo que piensan, sienten y hacen otras personas. De ningún modo creas que los demás son responsables de sus propios actos. Has dejado de ser una víctima de la ineptitud o de la malicia ajenas. Ahora te has convertido en el verdugo.
Si no fuera por ti, todo el mundo sería más feliz. Tú eres el que haces desgraciados a todos los que te rodean. Imagina por un momento que te ves atrapado en un atasco de tráfico y llegas a una reunión muy importante con un retraso de más de 15 minutos. El jefe está más que molesto por tu retraso injustificado. Obviamente eres el único responsable del enfado porque, si hubieras salido de casa un cuarto de hora antes, en el supermercado sin darte cuenta te metes con demasiados artículos a la caja rápida de 10 artículos o menos. La persona que tienes detrás solo lleva un pack de 6 latas de refrescos, así que se pone hecho una furia y hace un comentario insultante y bastante desagradable. Siguiendo las reglas de esta variable del juego, asumes toda la responsabilidad por haberle hecho decir lo que dijo. Después de todo, si hubieras puesto más atención al contar los artículos. En la experiencia que he relatado del joven del juzgado, si él hubiera jugado esta variante, hubiera afirmado ante el juez que la adicción al alcohol de su padre y la prostitución de su madre eran todo culpa de él, porque nunca supo ser una ayuda económica para sus padres. Hay una tercera variante del juego de la culpa. La variante que afirma que como no sé quién echarle la culpa, voy a echársela a todo el mundo, yo incluido. Esta es una versión muy sofisticada, no apta para aficionados. Para practicarla, debes pasar, sin solución de continuidad, de echarle la culpa a otros por lo que piensas, sientes y haces, a echártela a ti mismo por lo que piensan, sienten y hacen los demás. Eres al mismo tiempo la víctima y el verdugo. Naturalmente tienes que hacer malabarismos para decidir en cada momento a quién culpar y por qué. Como esta actitud no tiene ninguna lógica, puede que te desconciertes y te deprimas con mucha facilidad. Pongamos un ejemplo. En el trabajo tropiezas con una papelera y piensas, alguien lo ha hecho a mala idea. Seguro que alguien la ha puesto aquí para que me tropiece. Esa papelera debería estar debajo de la mesa del despacho, en lugar de estar en medio del pasillo. Tu compañero se ríe y te llama torpe. Al instante, te pones furioso con él. Él es quien tiene la culpa de tu enfado. No debería haberte dicho que eras un torpe. A fin de cuentas, tú no lo haces a propósito. Son los genes que has heredado del inútil de tu padre. Cuando sales del trabajo, una mujer viene caminando por la acera en dirección contraria, distraída mirando el móvil. Pero como tú también vas mirando el tuyo, ambos chocáis. Tú te deshaces en disculpas porque, si hubieras estado más atento, no habría sucedido. Tu torpeza está fuera de toda duda. Este ejemplo no hace más que corroborarla. Luego, conduces hacia tu casa y cuando giras para entrar en la calle donde vives, el automóvil que viene detrás del tuyo no frena a tiempo y te da un golpe. En el consiguiente reparto de culpa, asumes toda la responsabilidad. Pusiste el intermitente pero frenaste demasiado rápido. Si te hubieras fijado un poco más en lo que estabas haciendo, hubieras evitado esta reparación. Por fin llegas a casa, a tus dominios, y al abrir la puerta de entrada el gato se escapa y no se sabe cuándo volverá porque está en celo. Está claro, si hubieras puesto suficiente cuidado, le hubieras cortado el paso, por tanto la culpa es tuya. Tu hijo o tu hija te recibe diciendo que solo ha sacado un 6 en el examen de Ciencias Sociales, y piensas que si le hubieras dedicado un poco más de tiempo ayudándole en la preparación del examen, hubieras sacado un mejor resultado. Está claro, es tu culpa. Pero al preguntar por qué la cena no está todavía preparada, no ves a otro culpable que a tu mujer. Ya te has podido dar cuenta de lo difícil que puede ser la variante número 3 de este juego. Hasta el gato es el responsable de tu desdicha. La verdad es que la mayoría de la gente practica una u otra variante del juego de la culpa. Algunos se especializan en una versión determinada y llegan a ser bastante buenos a este juego. Otros se desenvuelven mejor o peor en todas las variantes. Si fuera un juego de mesa real, de los que se venden en las tiendas, probablemente tendría más éxito que cualquier otro. Aunque por otra parte, al estar ya tan extendido, probablemente nadie se tomaría la molestia de comprarlo. Pero quizás te preguntes, ¿cuáles son los inconvenientes del juego de la culpa? El juego de la culpa tiene sus pequeños inconvenientes, pero el principal es que jugando a este juego serás un desdichado. Te impedirá madurar como persona
y en última instancia te alejará de Dios. Cosas de poca importancia, ¿verdad? En el juego de la culpa no hay ningún ganador. Todos perdemos algo. Si culpamos a los demás de lo que nosotros hacemos, los rebajamos. Si nos echamos la culpa de lo que no hemos hecho, impedimos madurar al verdadero autor. Al jugar al juego de la culpa, las relaciones se deterioran. Cuantos más problemas tengamos para relacionarnos con la gente, mayor será nuestra tendencia a la depresión, la amargura, el dolor y el resentimiento. Si practicas la variante número 1, culpando a todos y a todo por tu propia manera de reaccionar ante la vida, tienes lo que los especialistas llaman un desorden de carácter. Estas personas no asumen ninguna responsabilidad porque quieren evitar el sufrimiento que les produciría enfrentarse a sus propios problemas personales. Por tanto, al hacer responsables de ellos a los demás, se libran del doloroso esfuerzo necesario para enfrentarlos y resolverlos. Si practicas la variante 2, en la que te culpas a ti mismo por todo lo que piensan, sienten o hacen los demás, actúas como un neurótico. Las personas neuróticas asumen demasiada responsabilidad y tienden a consumirse. A menudo se sienten muy desdichados al tratar de echarse sobre los hombros la responsabilidad de todo el mundo. Y aunque es una carga demasiado pesada para cualquiera, sigue intentándolo a pesar de todo. La mayoría de nosotros, sin embargo, tratamos de ser equilibrados. Menos mal, ¿verdad? Lo cierto es que estamos equilibrados porque en parte somos neuróticos y en parte tenemos un desorden de carácter. Hay ocasiones en las que nos sentimos responsables de cosas que no nos corresponden y hay otras ocasiones en las que nos damos cuenta que no hemos asumido la suficiente responsabilidad. Por ejemplo, se nos da muy bien sentirnos ofendidos por la insensibilidad o la dureza de los demás. Si alguien se comporta con brusquedad, antes de pararnos a pensarlo, ya nos sentimos heridos. Le echamos la culpa a esa persona de nuestro disgusto. Por supuesto, nosotros hemos elegido sentirnos molestos por el comportamiento irreflexivo de esa persona. Aunque he mencionado que la mayoría tratamos de ser equilibrados, desafortunadamente, una de esas dos vertientes de la personalidad prima sobre la otra. Cualquiera que sea la faceta que con más frecuencia exhibamos, nos impedirá aceptar la parte de responsabilidad que realmente nos corresponde. Mientras no analicemos con honestidad qué versión del juego de la culpa practicamos y comencemos a asumir la responsabilidad adecuada, seguiremos sintiéndonos muy desgraciados. Aún más importante, echaremos en falta un más que necesario factor de crecimiento personal que se llama madurar. Madurar es desarrollarse como persona. Madurar implica ser responsable. La persona madura acepta su parte de responsabilidad y eso requiere mucha práctica y un análisis constante de nuestra vida y de nuestras acciones. Madurar también conlleva dejar atrás la etapa de la negación. De hecho, no se puede jugar al juego de la culpa sin ella. No puedes practicar la variante número 1 sin negar tu responsabilidad personal, ni puedes jugar a la variante número 2 sin negar la responsabilidad de los demás. Desde luego que cuesta mucho admitir que se ha asumido demasiada o demasiado poca responsabilidad. No obstante, superar la negación es un punto de partida muy importante para vivir con la madurez que Dios espera de nosotros. Quizás os estéis preguntando en este momento, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿O qué nos enseñó Jesús en cuanto a cómo evitar la negación de la realidad? ¿Cómo lidiar con la culpa? ¿Cómo evitar sentirte culpable o cómo evitar culpar a los demás de lo que sucede en tu vida? En la Biblia encontramos, entre otros muchos, un buen ejemplo sobre asumir o no las responsabilidades. Se encuentra en Mateo, capítulo 23. Te animo a que lo leas esta tarde si tienes una Biblia a mano, para reflexionar en esta meditación de hoy. Cuando lo leas, presta atención a la acusación que lanza Jesús contra la élite religiosa de su tiempo. Ciertamente Jesús les acusa abiertamente, les señala lo que están haciendo mal y condena sus actitudes hipócritas. ¿Será por eso que a los seres humanos no nos gusta la hipocresía? Pero Jesús nunca asume ninguna responsabilidad por las decisiones que toma esa gente. Jesús, modelo de perfecta madurez,
no practicaba ninguna de las variantes del juego de la culpa. Todos caminamos día a día vacilantes sobre la cuerda floja de la responsabilidad, tratando de guardar el equilibrio entre los dos extremos, el desorden de carácter y la neurosis. Pero tan solo cuando entendemos a Cristo y a su forma de lidiar con las responsabilidades, es cuando encontramos el equilibrio en nuestra vida para no caer de un lado o del otro. Jesús nunca perdió el equilibrio a la hora de asumir la parte de responsabilidad que le correspondía. Si lees los Evangelios, advertirás que nunca culpó a otros por sus propias acciones. No leeréis cosas como «me ponéis furioso» o «me estáis obligando a hacer un milagro» o «por vuestra culpa tengo que morir en la cruz». No encontraréis esas frases. Jesús asumió plena responsabilidad por todas sus decisiones, por sus sentimientos y por sus acciones, sabiendo que, al igual que nosotros, tenía que rendir cuentas de su vida ante Dios. Al mismo tiempo, Cristo nunca dejó que otras personas le echaran la culpa de sus problemas. Cuando la gente estaba enojada y molesta con él, no se lamentaba ni se culpaba a sí mismo. Él era el Hijo del Hombre, así le gustaba que le llamasen. El que cuidaba de todos, el que sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios, pero ni una sola vez se ajustó al modelo de Salvador neurótico que se siente obligado a apaciguar los ánimos de todo el mundo. Jesús jamás se responsabilizó por lo que otros hacían o sentían, pero tampoco ignoró sus necesidades. Él nos enseñó, con su ejemplo, que aceptar la responsabilidad adecuada y dejar que los demás sean responsables de sus propias vidas no significa en modo alguno sentirse indiferente hacia ellos. Esta realidad extraña en la que estamos viviendo no nos puede impedir que nos preocupemos por las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Tenemos toda una responsabilidad de atender a aquellos más desfavorecidos, a los que viven solos y a los que no tienen o no tendrán recursos en breve. Pero no lo hagamos solo porque así lo dice la Biblia, sino porque lo sintamos nosotros así, de corazón. Ser responsable a la manera de Cristo significa no culpar a los demás por lo que hacen, sino amar a los demás a pesar de lo que hacen. El amor es, sin comparación, el acto más responsable. Jesús mismo, tal y como lo relata el discípulo amado, afirma con las palabras que se encuentran en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si fuereis responsables, es decir, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús quiere ayudarte a disfrutar de una vida plena. La forma en que manejes el tema de la responsabilidad va a influir directamente en el grado de plenitud con el que vives la vida. Asumir tus errores y tus responsabilidades requiere madurez. Y eso es lo que Jesús deseó para todos los que le siguieron y le siguen todavía hoy. ¿Vamos a echar a perder nuestras relaciones culpando a los demás de nuestras cosas o permitiendo que otros nos culpabilicen de las suyas? Si nos negamos a ser responsables de nuestros actos, si seguimos echando la culpa a nuestro alrededor con tanta facilidad, os pregunto, ¿llegará un día en que nos lo acabaremos creyendo y en consecuencia nos desilusionaremos de la vida y echaremos la culpa al que nos la dio? Qué absurda manera de pensar la del ser humano. Algunos afirman hoy que la culpa de todo lo que está pasando en el mundo es de los que fueron a ese mercado de animales vivos en China. Otros afirman que la culpa es de los que no denunciaron la epidemia a tiempo. Otros afirman que la culpa de que la suframos aquí es que la gente viaja demasiado. Otros afirman que la culpa es del afán desmedido del ser humano por buscar la felicidad donde no se la encuentra. Y otros afirman que todos tenemos, de algún modo, la culpa de esto, pero no hay nadie que quiera asumirla. Si Cristo fuera tu consejero hoy, te diría que no desea verte jugar nunca ninguna de las dos variantes del juego de la culpa, ni la de la neurosis, ni la del desorden de carácter. Si Cristo fuera tu consejero hoy, te diría que no cargas a los demás con tus responsabilidades, ni asumas tú como propias las responsabilidades que son de ellos. No obstante,
Él tiene la solución para tus errores. Si Cristo fuera tu consejero hoy, te diría que vivir la vida desde el punto de vista del equilibrio del amor por los demás te hará madurar y aceptar la vida que puedes vivir confiando en Él y en sus promesas. Dime, ¿todavía quieres seguir jugando al juego de la culpa? Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana. Nos vemos el próximo sábado.